Continuamos con Sentido Común y le tengo que agradecer la presencia a Jorge Triaca. No nos conocíamos hasta hace 6, 7 meses y la verdad no solamente pegamos onda en términos personales, sino también de miradas, de conceptos, analizamos nada, nos damos el lujo de a veces charlar y pensar sin tener que definir nada, y esto es lo más importante. Y como dije en la editorial, me importa 3 berlines que me digan que hay veda, porque ellos no la cumplen. Los que dicen defender la democracia no cumplen lo mínimo indispensable que tiene que ver con las formas. Imagínense el fondo. Se avecina una elección crucial en un montón de circunstancias y quizás un resultado electoral determine una reconfiguración bestial de la política argentina. Se ve, se olfatea quizás. Y Jorge Triaca viene hablando de esto de manera privada, de manera particular, hace mucho tiempo. Por eso hoy, en el último día antes de las elecciones que se emite Sentido Común, te agradezco que hayas estado acá. Por favor, Alejandro, por favor. Vayamos al escenario de gana el loco. ¿Qué pasa el lunes? ¿Suicidio en masa? Primero de todo, yo creo que hay que mirar la reacción del oficialismo, ¿no? Y me parece que un ministro sin poder, sin horizonte y con muy pocos días por delante, menos de 14 ruedas para el mercado, digamos, va a encontrar una debilidad inmediata. Yo creo que ahí va a jugar los intereses individuales o, digamos, personales del presidente para ver cómo quiere ser su proceso de transición y su salida, y vuelve a tener un rol institucional más importante que el ministro candidato, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso... Por eso ayer Mauricio le dio una palmadita en la espalda a Alberto diciendo, y no hizo todo lo que quería Cristina. No, yo creo que más allá de todo, mi sensación es que claramente la responsabilidad institucional es de él. Y Alberto Fernández tiene que tomar la decisión de dice, adopte una transición ordenada, clara, transparente, o si va a ser, como han hecho muchas veces los gobiernos kirchneristas, dejar la bomba puesta para que explote, digamos. Y me parece que eso es una diferencia central que tenemos que analizar. Segunda cuestión tiene que ver con cómo, si en el caso de que la victoria sea de Javier Milei, cómo se va a coordinar, digamos, la tarea de construcción de un gabinete que tiene enorme cantidad de desafíos por delante. No solamente los desafíos obvios como los desafíos económicos, los desafíos políticos más inmediatos, una estructura de poder directamente de la Libertad Avanza muy en minoría, que tiene que construir acuerdos, que tiene que construir base de sustento, que el único apoyo concreto y fuerte que ha recibido ha sido de una parte, Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos otros más, pero que ese apoyo concreto no se manifestó en otros sectores, en alguna parte del propio Juntos por el Cambio, pero tampoco en algunos sectores ni de los partidos provinciales. En Córdoba el gobernador Schiaretti hizo una manifestación muy clara de qué es lo que no quería, no de lo que iba a apoyar, digamos. Entonces yo creo que ahí hay un nuevo mapa a reconstruirse en la búsqueda de apoyos, también con un programa, digamos. Me parece que eso es lo que también va a estar siendo analizado y con la lupa puesta. Es un programa que necesita modificaciones para poder conseguir las mayorías necesarias para tener el apoyo y la sustentabilidad política. Bueno, esos desafíos de negociación requieren de mucha experiencia, requieren de entender los procesos de lo nuevo y de la nueva forma de transitar un gobierno que claramente tiene pruritos sobre lo que ha sido el statu quo y la política en la Argentina. Y yo creo que también muchos de los profesionales de la política de los distintos sectores tienen que adecuarse a la nueva forma de diálogo que puede tener ¿Va a haber diálogo? Presidente. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Escucha? Yo creo que sí, yo creo que hay gente que entiende sus limitaciones,
que una cosa es el proceso de campaña, donde hay mucho de trabajo en relación a la búsqueda de los votos, a tratar de captar la atención y todo lo demás, y otra cosa es cuando los problemas están sobre tu escritorio y tenés que resolverlos. Ahí yo creo que todo se vuelve más inmediato, más serio y mucho más cuando uno tiene que encadenar procesos de solución de situaciones que va a ser muy difícil, ¿no? Sin duda que porque tiene una además complejidad enorme. las desconfianzas tienen que dejar paso a las confianzas y no se pueden generar este tipo de vínculos rápidamente. Totalmente, y por eso también es muy importante, Alejandro, y esto nos toca a los que tenemos vocación de cambio en la Argentina, es que nos comprometamos, es decir, no que la miremos desde la tribuna, sino que nos comprometamos, que ayudemos, que empujemos, que aportemos nuestra experiencia, que le demos el tiempo necesario antes de la crítica fácil. Digo, esos son los desafíos que tiene la formación de un nuevo espacio político. Bueno, ¿cómo hacemos que esa agenda de trabajo tenga la madurez suficiente como para poder ser genuina y tener los resultados que la sociedad está demandando? Que la sociedad sabe que van a ser difíciles, porque no es que desconoce eso, pero mucha de la gente cree que ya son difíciles hoy. No. Que la circunstancia en la que está hoy es el problema, no es lo que va a venir. A ver, tiene miedo a lo que va a venir, pero así no quiere estar más. Entonces está en un lío, pobre gente. Exactamente. Dos experiencias. La primera, los otros días con mi empleada doméstica. La empleada me pregunta a mí porque supuestamente nosotros sabemos más, lo cual yo le desmitifico directamente. Le digo, vos hacés las compras todos los días. Claro. Vos mirame donde yo estoy, sentadito mirando la tele. Yo voy a hacer las compras, hacer lo que sale, todo. Y ella tenía miedo de votar a Milei porque, mirá la lógica, porque mis vecinos que cobran los planes, cuando Milei se los corte, van a salir a chorear. Entonces, no quiero votarlo porque si cortan los planes van a salir a chorear, porque no vienen a trabajar, no quieren acompañarme a trabajar. Esto me decía la empleada doméstica. Claro. ¿Cómo vas a hacer con eso? Bueno, pero ahí, Alejandro, mirá lo que está pasando. La construcción del miedo le ha rendido frutos al oficialismo, sobre todo para no cambiar la realidad, para no hacerse cargo de cambiar la realidad. Y cada vez, año tras año, encontramos más pobreza, cada vez encontramos más jóvenes que se van a otro lugar, cada vez encontramos menos salida para el desarrollo a través del trabajo, y todo tiene que ser más subsidiado y más presión a lo fiscal y más presión para la emisión monetaria y todo un círculo vicioso que cada vez nos empeora más. Ahora, me parece que la gente tiene un afán de cambio. Dice, yo no sé cómo va a ser mi situación, pero sé que esto no me lo banco más, digamos, o sea, y me parece que eso hay que tener mucho coraje y es una sociedad que está madurando. ¿Y cómo vas a traspasar los planes al mercado laboral? Bueno, eso, mirá, ya lo hemos hecho, digamos. Lo primero de todo es tener una determinación política clara. Lo segundo es trabajar sobre la comunicación a las personas que son beneficiarias de los programas y sobre todo que tienen las necesidades concretas. No hay que estar lejos de la gente, hay que estar al lado de la gente. Y también estar al lado de la gente significa brindarle las herramientas verdaderas que necesitan. No es el bolsón de comida solamente, porque muchas veces el bolsón de comida resuelve una circunstancia particular del momento, sino que es darle los instrumentos para que se pueda capacitar, terminar su escuela o todo su proceso educativo. No hay educación a distancia hoy. Bueno, cada una de esas cuestiones. O la hay, pero muy limitada. O fíjate que un puesto de repositorio en un supermercado te piden secundario completo. Bueno, y tenés que fraguar. Casi el 40% de los jóvenes no terminan el secundario. Pero tenés que fraguar, como se llama, el analítico para conseguir un trabajo y después no podés estudiar más. Y que probablemente si vos hicieses un curso para completar tus estudios secundarios, un curso que sea específico, que te dé habilidades en matemáticas y comprensión de textos, te pueda resolver esas cuestiones. Muchos jóvenes terminan abandonando los estudios porque tienen que salir a trabajar, porque tienen que buscar un trabajo adicional. Fíjate los números que presenta el gobierno como grandes resultados en el empleo, todo lo que tiene que ver con el cuentapropismo, digamos. O sea, después de la pandemia se ha desarrollado enorme actividad cuentapropista. ¿Por qué? Porque no alcanzan los ingresos. Los ingresos de la familia no terminan de componer la necesidad de resolver sus cuestiones más básicas, ¿no? Otro tema. Por la investigación que realicé por el tema chocolate, tuve la oportunidad de hablar con muchos. Y un exfuncionario importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que después tuvo relevancia legislativa,
me pone esto, me dice, Alejandro, esto no tiene posibilidad de mejorar mientras Baradel siga armándonos nuestros presupuestos. El presupuesto no es solamente el presupuesto de gasto docente, los sueldos, es toda la tira, y si vos no le cumplís ahí, se te paran los colegios, te movilizan, se te suma Moyano, se te suma... Digo, recién fuera de cámara hablábamos de esta mayor preocupación. Explota el país. No, pero a ver, nosotros tenemos la experiencia de ya haberlo hecho, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hace muy poco. Se modificó el estatuto docente, hubo tensiones, hubo dificultades, se trabajó en la legislatura, se trabajó con los gremios, se buscó las discusiones sobre temas específicos y concretos, le quitamos la ideologización de las cuestiones y eso brindó resultados positivos. Bueno, ese mismo mecanismo de negociación, de trabajo, se puede hacer. Ahora, lo que no se puede aceptar son los abusos en la discusión del conflicto gremial, digamos, porque una cosa es que esté habilitado los procesos de negociación, que tenga lo que establece la Constitución para poder reclamar y demás y peticionar, pero digo, cuando a eso se vuelve una conducta extorsiva, bueno, ahí también hay un límite que la justicia tiene que intervenir. Entonces estas son las cuestiones sobre las cuales hay que trabajar con reglas claras desde el primer día, como lo hemos hecho ya, porque lo hemos hecho cuando nosotros decíamos que conciliación que no se cumple va a tener multas, y así lo aplicamos y fuimos a la justicia y se peleó en la justicia, y cada una de esas cuestiones la vamos a seguir haciendo porque me parece que esa es la vocación de cambio que esperan los argentinos. No discutir sobre los derechos adquiridos, que bien adquiridos están, sino discutir sobre la dinámica de la generación de empleo. ¿Cómo hacemos para que haya más inversión? ¿Cómo hacemos para que no haya una industria del juicio vinculada al sector del trabajo que no le va al bolsillo del trabajador? Porque a un trabajador le lleva casi 4 años poder cobrar un juicio laboral. Pero en el medio, en la transición, cuando hay acuerdos, los estudios laborales que están en esa industria se llevan más del 40-50% de los ingresos. Así que muchas de estas cuestiones son las que son el verdadero debate. Pero por supuesto, si ideologizamos, si nos rasgamos las vestiduras en nombre de los trabajadores, en nombre de aquello y demás, los derechos, nunca lo resolvemos. Los derechos. Totalmente. ¿Por dónde empieza la motosierra? No, yo creo que hay un enorme desafío fiscal. Hay un enorme desafío que tiene que ver con cómo ponemos en orden las cuentas, porque si no, seguimos con el proceso de emisión infinita que tiene la Argentina. Y yo creo que ahí, me parece que lo primero de todo está en el abuso de los privilegios, digamos. O sea, cuando sectores políticos como los de la Cámpora usan el Estado como mecanismo de solución de sus propios procesos políticos, bueno, eso claramente tiene que ser atendido. ¿Aerolíneas va a ser privatizada? Yo creo que la discusión tiene que ver con que sea bien gestionada en el sector privado o en el sector público, que tiene que ser bien gestionada. El Estado no tiene que estar subsidiando una línea aérea, como tampoco tiene que estar subsidiándola a las otras líneas aéreas, digamos. O sea, y me parece que ahí también hay una tarea enorme para hacer con los gobernadores para que todas las líneas aéreas tengan oferta, digamos, en sus distintas provincias, y que eso también tiene que ver con usar mejor los recursos, como lo hizo en su momento el gobernador Romero en Salta, que con Andes hizo una licitación y él le financiaba parte de los asientos que no eran cubiertos. Bueno, como logró eso y empezó esa actividad, no le hizo falta poder financiarlo porque permanentemente había flujo, porque estaba vinculado con el turismo, con las actividades productivas de esa provincia y todo lo demás, y cubrían todos los asientos. Entonces, lo que hay que hacer es inteligente en el uso de los recursos del Estado, ponerlos en función de lo que necesitan los argentinos, ordenar, basta de abusos, basta de privilegios, basta de poner los intereses de la política primero y entender que eso es un mandato que nos está dando la sociedad. Más del 60% de los argentinos quieren un cambio en la Argentina. Quieren un cambio, y quieren un cambio que mire claramente esas cuestiones. O sea, no es un cambio estético, es un cambio de fondo, ¿no? Está bien. Quien reclama ese cambio, vos sabés que es una porción social que cree que no depende para nada del Estado. Y vos y yo sabemos que tiene un montón de elementos que todavía posee el Estado. Macri sufrió cuando quiso poner el Excel y decirnos a nosotros qué teníamos que pagar de luz, de gas, de combustible. Es decir, no nos gusta la enfermedad, pero tampoco el remedio. Totalmente. ¿Cómo
¿Cómo vas a hacer? Bueno, pero eso es un proceso donde lo tenemos que cansar de explicar, donde lo tendremos que hacer con más gradualidad, con más shock, depende cada una de las circunstancias. Hay muchas de las cuestiones que ya en la propia campaña se han planteado, ¿entendés? O sea, los propios candidatos lo han planteado. Cuando hablas, por ejemplo, del mercado laboral, el propio ministro Massa está hablando sobre que hay que hacer adecuaciones al sistema laboral en Argentina. Entonces, yo creo que ese no puede ser una cosa para el debate ahora en lo electoral y después olvidarse. ¿Van a echar gente del Estado? No, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es trabajar sobre las dotaciones óptimas, ver cuál es la dotación óptima de cada uno de los sectores y trabajar para que esas dotaciones sean lo que defienden los trabajadores del Estado. Porque cuando yo tuve la experiencia de ser ministro, lo primero que te decía la gente es: defender mi laburo, el que labura, no el que viene de ñoqui, no el que viene regalado, digamos. O sea, y eso es el verdadero laburante del Estado, que por suerte son la mayoría los que están en esa postura. Y hay muchos que cuando les limpiás la cuestión política del medio, y bueno, te lo agradecen mucho. Macri dicen que se equivocó por no haber dicho la verdad de la herencia recibida. Ahora es muy evidente, me parece que en ese momento tenías que construir expectativas positivas, la elección había sido muy justa, una elección con muy poca diferencia con el gobernador Scioli, se había construido también una campaña del miedo como se está construyendo en este último tramo de la campaña, y me parece que lo que la gente esperaba era un cambio de humor social, digamos, y me parece que por supuesto eso fue una decisión. Yo creo que logró muchos resultados en ese sentido porque pudimos sacar el cepo rápidamente, pudimos hacer el arreglo con los holdouts inmediatamente, pudimos avanzar sobre un esquema de ordenamiento y de transparencia del Estado que lo generó también ese clima positivo. Si vos entras en un clima de conflicto ad eternum, y bueno, por ahí muchas de esas ideas y reformas eso que uno tiene... Eso ahora no va a pasar. No sé si se pueden pasar. Eso ahora no va a pasar. Es otra historia, otra película y otro contexto, ¿no? ¿Por qué se separaron los padres? A ver, yo creo que ahí me da la sensación de que muchas veces los proyectos biográficos interrumpen un proyecto colectivo, digamos, o sea, y me parece que hubo demasiado esfuerzo en proyectos biográficos, ¿entendés? O sea, y yo creo que ahí nosotros tenemos que volver a entender que si no hay proyectos colectivos, si no hay proyectos del conjunto, y eso para mí lo representa la idea de la vocación de cambio, en los distintos sectores, en los económicos, en los educativos, en los sociales, en los laborales, en los de defensa, en los de seguridad, y eso, ser parte de esa sociedad que pide una transformación constante, porque es lo que hacen las sociedades dinámicas, es lo que hacen las sociedades que desarrollan y que le dan oportunidades a su gente. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. La Argentina tiene el freno de mano puesto hace muchos años y me parece que nuestro desafío como democracia, los 40 años de la democracia, es cómo refuncionalizamos esto, cómo desde esa democracia buscamos la mayoría para que esté predispuesta a que las cosas se pongan en tela de juicio y cambien, ¿entendés? O sea, y no por lo ideológico, sino por esa cosa que nos tiene que hervir en la sangre de no estoy conforme con este resultado. Nosotros estábamos con Luder, yo todavía no lo podía haber votado. Pero el rival de Luder, Raúl Alfonsín, decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. No pasó. Lamentablemente no, y también porque muchas veces el Estado se tomó como botín, como un botín político, digamos, como un botín donde hemos visto a lo largo de estos años que ha usufructado a muchos dirigentes y no a la gente, y me parece que eso es lo que ha generado una enorme diferencia. Ahora también entiendo que la democracia tiene que hacer su service, o sea, tiene que ir al service, mejorar, inflar las ruedas, ponerle aceite para que la cosa funcione mejor. Con un sistema electoral como nos tocó todo este año, tan largo, tan extenso, la gente está podrida. Bueno, creo que termina pasando lo que puede llegar a pasar porque está podrida. En algunos casos le estamos quitando hasta 5 o 6 fines de semana de su vida para que resuelvan los que los políticos no pueden resolver. Contame, ¿cómo haces con un testarudo y un loco para ponerlos en un parámetro de negociación? No, cuando uno los conoce en la intimidad ve mucha más racionalidad. A muchas veces, vuelvo a decir, en los procesos de campaña hay que generar atracción, hay que generar el hombre frío, es el hombre de hielo, tu jefe. No, pero es un tipo que primero de todo tiene una vocación por su país enorme, una persona que podría haberse
ido, desarrollado sus ¿Lo actividades. podemos en distintos convencer que no agarre Boca así River puede seguir ganando? Y eso se lo piden todas las gallinas, pero yo soy hincha de Vélez y como nosotros le hemos dado mucho para que ellos puedan después tener las 7 copas desde Carlitos Bianchi para adelante, yo creo que él en Boca ha mostrado lo que se puede hacer cuando uno tiene vocación de cambio, cuando labura en serio, cuando labura con parámetros, como lo hizo también en la ciudad, bueno, como lo intentamos en la Nación. La lluvia del otro día, cuando yo entraba al canal, estaba a las puteadas porque acá no se inundaba más y venía del otro lado y se inundaba, pero este es tarudo, dale. Bueno, pero a veces los líderes cuando tienen claro su visión del país, la defienden y la defienden a rajatabla. Yo a veces creo que esa es una función a veces del líder, empujar un poco más allá, porque si no, no se logran los cambios. O sea, y me parece que eso es un enorme trabajo que no es sencillo y no es obvio, ¿no? Jorge, gracias por tu tiempo, por haber venido, por haberme dado esta entrevista. Y les recuerdo siempre, gracias por esta confianza que me dispensás. Por favor, Alejandro, es un gusto para mí y estoy a disposición. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común.